Teresa, ¿qué tan importante es la comunicación en esta vida? Fundamental. Es la base de todo, de las relaciones personales, en la familia, en la sociedad, en el trabajo. Quien sabe comunicarse parte con ventaja. ¿Me podrías describir, por favor, la vida de esa persona que no sabe comunicar? Mira, una persona que no sabe comunicar probablemente ya tiene problemas para comunicarse con sí misma. Es decir, su diálogo interno ya tiene algunas dificultades. Luego es cómo vive su situación en la familia. Por ejemplo, si quiere tener pareja, pues es más difícil encontrar una pareja y entenderse con ella, tener una vida feliz, que haya bienestar, que haya buena comunicación, porque al final muchas de las dificultades que tenemos parten de la comunicación o se solucionan a través de la comunicación. Esta persona también tiene más dificultades para encontrar trabajo, porque en una gran cantidad de profesiones se necesitan estas habilidades para hablar con el equipo, para hablar con clientes, para liderar. Simplemente el hecho de escribir bien, por ejemplo. Y luego, pues no sé, cosas como relacionarte con los bancos, las aseguradoras, con la administración. Al final, todo lo que haces en la vida, como somos seres sociales, necesita unas habilidades de comunicación. Y ahora el caso contrario, por favor. Describe la vida de esa persona que sí sabe comunicar. Quien sabe comunicar está mucho más feliz la mayor parte del tiempo, porque sabe que si hay alguna dificultad, algún roce con algún vecino, con un familiar, sabrá solucionarlo. Porque muchas veces, no sé, tenemos conflictos con quien sea, porque eso es normal en la vida, tener conflictos, tener desavenencias, puntos de vista diferentes, pero si tú sabes cómo manejar esta conversación difícil, si sabes cómo hablarle a otra persona para que se quede tranquila, para no alterarla más, eso te facilita la vida. Y luego, a nivel profesional, tú puedes tener mucha más capacidad de progresar, de promoción y de llegar a puestos de más responsabilidad. Porque si tú no puedes comunicarte bien, ¿cómo vas a liderar un equipo? ¿O cómo vas a representar a una organización importante? ¿Cómo vas a ponerte delante de una cámara? O no podrás tampoco dar clases, formar. Por lo tanto, esta habilidad para comunicar hace que tengas muchas más opciones y que puedas elegir también tu vida profesional, cómo quieres que sea, y luego te da este bienestar a nivel social, familiar, de pareja. Hemos hablado mucho de relaciones, pero incluso a nivel de hacer brillar tu talento, ¿cuántas personas tienen un gran talento, tienen una gran habilidad, pero por el simple hecho de no saber comunicar, no lo hacen brillar al mundo y luego culpan al mundo de que el mundo no lo reconoce? Pero claro, si no lo sabes comunicar, ¿verdad? Mira, este es un gran tema y a veces cuesta hacerlo entender a algunas personas que están muy enfocadas en su especialidad o que están muy enfocadas a la productividad en su área. Y dicen, es que yo no tengo tiempo ahora de, por ejemplo, ¿no?, de publicar en redes o de en una reunión a hablar o ir a un evento. O, bueno, yo siempre les digo, pero es que esto es una inversión para ti, porque si tú sabes promocionar lo que tú haces, tu talento, tu conocimiento, eso te va a abrir puertas y por lo tanto podrás a lo mejor dar un salto importante en tu carrera, también haciendo lo que te gusta y en lo que eres experto. Pero a veces hay puertas cerradas precisamente porque los demás no comprenden la importancia de lo que tú haces. Y hay que venderlo, y venderlo siempre es en un sentido positivo. Lo que pasa es que muchas veces cuando yo les digo, tienes que venderte más, ¿no? Pero es que esta palabra da un poco ya de repelús, ¿no? El marketing, el venderse, todo esto para algunas profesiones es como algo desagradable, sucio, innecesario. Demasiado materialista, demasiado interesado o ambicioso, pero es que no es eso. Si tú estás trabajando, por ejemplo, en un medicamento para curar un tipo de cáncer y eso va a ser útil para la humanidad y tú no sabes promocionar este proyecto, no sabes conseguir inversores para que contribuyan a este proyecto, ya no es para ti.
sino que es para la humanidad. Tú estás aquí dejando que se pierda un talento y un conocimiento y unas posibilidades de descubrir algo importante porque tú no sabes comunicar la importancia de lo que tú haces. Y yo siempre lo he visto, se asocia una connotación negativa a la venta por ves a saber qué. Desde mi punto de vista, yo creo que como la gran mayoría de personas compra y no vende, pues hay esa connotación negativa, pero el vender es servir, el vender es servir, el vender es construir, el vender es contribuir. Cuando tú sabes que tienes algo valioso a aportar al mundo, esa no promoción a través de la comunicación es incluso dañina. Correcto. Y es cierto lo que dices, que todos necesitamos comprar y todos necesitamos vender. Por lo tanto, muchas veces cuesta comprender por qué esta idea de hablar bien de uno mismo está tan mal vista. Una cosa es ponerse medallas que no te corresponden, esto es otro tema, pero poder hablar de lo que tú haces para que los demás sepan qué aportas al mundo, esto tendría que ser algo mucho más normalizado de lo que es. Ahora me surge la pregunta inevitable, ya después nos adentraremos en cada uno de estos temas, porque me encantaría que la audiencia que entre en este podcast pase por una transformación completa, holística, tocando todos los temas de comunicación. Pero seguro que hay alguien detrás de las cámaras que está diciendo, oye, pero si yo ya hablo, ¿para qué comunicar? ¿Qué es eso de comunicar? ¿Cuál es la diferencia entre hablar y comunicar? Una gran pregunta, porque hablar hablamos todos, mejor, peor, con más dificultades al pronunciar, menos. Pero mira, hay personas que no hablan de una forma perfecta, que quizá tienen algún problema de pronunciación, de dicción, a veces pues, se quedan trabados a media frase, pero en cambio, con su pasión, con su entusiasmo, con todos los recursos que utilizan, realmente se comunican. Y comunicarse quiere decir conectar con el otro, sea uno o sean 2000, da igual, pero esta persona realmente entra en la mente de los demás. Porque comunicar quiere decir eso, poner en común, viene de comunicar, y eso significa compartir, poner en común. Claro, si una persona habla muy bien, pero realmente no comparte nada, porque no llega a su audiencia, no llega al interlocutor, no comunica, habla, pero no comunica. Y esto les pasa a muchos conferenciantes, profesores, personas que se creen además que hablan muy bien, que utilizan una retórica muy rimbombante y además, bueno, presumen de ello, de utilizar muchas palabras del vocabulario, pero luego realmente no conectan. Comunicar de verdad es conectar. Exacto, y me viene a la mente, por ejemplo, ese profesor de historia que nos aburría, o ese profesor de universidad que también nos aburre. Tiene muchos estudios científicos detrás, muchas investigaciones que lo avalen, pero esos estudios no lo hacen un buen profesor. ¿Por qué? Pues porque no sabe comunicar y conectar con el alumnado. Pero también me viene a la mente un Donald Trump. Tiene un mensaje muy simple, usa solo superlativos, afirmaciones o negaciones básicas, y en cambio conecta con cientos de millones de personas por todo el mundo. Porque sabe qué es lo que necesita escuchar la gente y les habla en su mismo lenguaje. Y eso ya son dos aspectos que hace que les llegue directamente, ¿no? Y luego utiliza muchos aspectos emocionales, también visuales, la puesta en escena, él mismo, el personaje, su cuerpo, cómo se mueve, cómo saluda, por ejemplo, ¿no? Los míticos saludos de Donald Trump. Toda esta puesta en escena es también parte de la comunicación. Y claro, hay personas que piensan que comunicarse es hablar y solo hablar y no tienen en cuenta esta parte de la mirada, de la sonrisa, de qué haces con las manos, de cómo entras en un sitio, de cómo vistes, toda esta parte que da tanta información a veces o más que las propias palabras. Hablando de Donald Trump y hablando de estos personajes, yo sé que tú has tenido muchísimo contacto con el mundo corporativo. No sé si no querría decir cosas que no son, pero sí con políticos o en el mundo de la tele, con ese tipo de personajes que al final tienen una comunicación memorable. ¿Podríamos hablar de esos rasgos que hacen una comunicación memorable? Sí, políticos, empresarios, directivos. ¿Quién acaba siendo memorable en comunicación? Primero, quien tiene un buen mensaje,
que eso es importante también, ¿eh? Porque a veces pensamos que se puede construir algo que es pura fachada y luego también se puede caer cuando no hay un contenido detrás. Eso pasa con los políticos, ¿eh? Podemos entrenar a un candidato para que hable muy bien, para incluso generarle una imagen muy carismática, pero luego si no hay un trasfondo detrás de contenido, de mensaje, de programa, pues al final la gente no es tonta, ¿no? Claro, pero perdona que te interrumpa, la mayoría tiene ese mensaje o trabaja ese mensaje, pero olvida la forma, ¿verdad? Correcto. En el mundo profesional yo diría que es más esto. En el mundo político muchas veces tenemos muchas pantallas con poco mensaje o con un mensaje que no está muy claro, muy definido. Y en cambio, en el mundo profesional, sea el artístico también, artístico o deportivo, o el mundo de la ciencia, de la tecnología, de los negocios, hay mucha gente que tiene grandes mensajes y en cambio no sabe transmitirlos. Y esta es una de las grandes tareas que tienen las empresas también, formar a estas personas para que puedan internamente trasladar bien estos mensajes a sus equipos, bueno, puedan generar un buen trabajo interiormente, pero luego también que puedan trasladarlo hacia afuera, porque vamos a poner el caso de alguien que está en la presidencia de una gran corporación, tiene que dar la cara, habla con los medios de comunicación, va a las reuniones de accionistas, va a convenciones, habla también en las convenciones de su propia compañía y de la confianza que genere en estas situaciones depende el comportamiento de sus públicos, que son varios, pueden ser accionistas, pueden ser consumidores, pueden ser los propios empleados. O sea que es una gran responsabilidad porque con esta comunicación él tiene que generar confianza.